costumbre, está dedicada a Venezuela y estamos en contacto con Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, ya me agarraste por acá. Aquí estoy. Buenas madrugadas. Bien, para variar, siempre hay noticias. Aviones rusos cargados con cientos de millones de dólares en efectivo arribaron a Venezuela para asistir al régimen de Maduro. ¿Rusia le está regalando plata? No, por supuesto que no. Rusia está asegurando su negocio y la estabilidad del régimen de Maduro. Como hemos hablado durante mucho tiempo, no existe en el país ningún tipo de estructura económica para en estos momentos. No existe, eso está perdido. Esa estructura económica está perdida, pues se fue, se acabó. En Venezuela no existe moneda. Entonces tenemos rato viviendo una ficción donde el dólar es la moneda de curso legal en el país. En todas partes se aceptan dólares, cualquier presupuesto basado en dólar. Y entonces, ¿de dónde conseguir dólares? Putin hizo el favorcito, entre los otros favores que ha recibido, y el dólar que entra por lo que ya habíamos mencionado, que es ese menudeo que existe afuera con el narcotráfico, llega aquí para lavarse, para esta gran lavandería. Y te impresionaría porque es también la moneda con la que aquí se mueve el consumo también de droga. Bueno, la economía está dolarizada de una manera formal con la ayuda de Rusia. Ok, esta lavandería trajo una posibilidad de que estuviésemos tanta liquidez en moneda, en dólares. Te impresionaría, en los supermercados está, en cualquier lado tú consigues dólares ahora, y hay una increíble volatilidad en el cambio de lo que está hoy. Bueno, entonces tenemos ahora el dólar como moneda de curso legal, ahora está con la ayuda de Putin. También estaba viendo que se usa el euro ya en Venezuela. Sí, en cualquier parte te lo pueden recibir, que sea cualquier parte un poquito más, donde la gente tenga más noción de lo que es el mercado de la moneda, ¿no? No es tan común como el dólar, pero ya es aceptado en muchos locales. Pero yo estoy segura que si voy con pesos colombianos, reales brasileños, también me los aceptan. Mira, en la frontera lo que se vive es a pesos, en toda la frontera occidental venezolana, en todos los Andes venezolanos, todos los cálculos son a pesos. Es impresionante porque hasta los cobros de los secuestros express los hacen en pesos. Oh, por favor. Todo. Los secuestros express, bueno, siguen a la orden del día, ¿no? Sí, han bajado mucho y tienen tarifas más estándar. Bueno, lo que pasa es que tienen que buscar la manera, el secuestrador, el que opera esas áreas, y por supuesto ya no busca dinero, aquellos paseos porque sacaran dinero de los cajeros electrónicos, todo eso se acabó. El secuestro es claro de que buscando prendas, buscando dólares, y en lo que es la frontera, sobre todo en la frontera andina, es buscando depósitos en el área colombiana en pesos. La cosa es que la gente nunca está segura. No. Tú sabes que la revolución impone el crimen, la inseguridad como política de Estado, pues. Entonces, la política de Estado va reforzándose en esa área. Y el soporte no solo es la facilidad que le diste en armamento, el desmonte de la estructura policíaca, el desmonte de la estructura, sino también el soporte judicial que brindas con la impunidad. Todo eso va totalmente organizado. En estos días, Jenny, para que tengan una noción del estado delincuencial general en el que vive el país, en estos días hubo un secuestro de un personaje en el estado Carabobo. No recuerdo quién, pero es alguien medianamente relevante. Y la primera medida que tuvo la policía para intentar hacer un cerco fue cercar los penales del área del estado Carabobo, no fuesen a llevar al secuestrado al penal para guardarlo ahí. No lo puedo creer. Sí, la medida que tomó el gobierno en ese momento fue cercar los penales, cercar las cárceles del estado, porque el método que están utilizando los secuestradores es llevar al secuestrado a la cárcel, y ahí lo tienen. Entonces los pranes de la cárcel, los que dirigen la cárcel, los dueños de la cárcel, los que ejercen el negocio con el gobierno,
tienen al secuestrado allí hasta que suceda lo que suceda, pues paguen el rescate o no lo paguen. También en los penales, en los estacionamientos de los penales, están carros que se roban, por los cuales piden rescate. Así estamos viviendo. ¿Quién puede pensar que están penal? Pueden buscar en cualquier parte, a nadie se le ocurriría buscar allí. Sí, esa es una verdad increíble, pero es parte de lo que sembró el régimen. Pues toda esta industria delincuencial está muy bien entramada y así, ese es el legado, pues. En Argentina, cuando el anterior gobierno de la señora Kirchner, los presos salían a robar. Sí, sí. Entonces, nunca se encontraba al ladrón. No, que la revolución es una sola en todos los métodos, en cualquier cosa que tú quieras colocarlo, ¿no? Precisamente volviendo lo de los aviones rusos, yo explicaba eso. Mira, la revolución es una sola, no tienen por qué extrañarse. Los sospechosos habituales siempre van a trabajar de mano de este tipo de gobierno. Vemos hoy unas declaraciones de un alto representante ruso hablando sobre que las elecciones de Bolivia fueron correctas, dejen a Evo en paz. Es decir, todo eso está muy bien coordinado y esa coordinación avanza y avanza aún mucho más, porque tenemos que volver a Rusia y el control de la economía venezolana por parte de Rusia. Hace un par de semanas hablábamos sobre esta comitiva de asesores permanentes de la economía venezolana, ¿no? Entonces, ahora hay un planteamiento también por parte de Rusia, porque no vas a poder seguirle inyectando constantemente dólares en efectivo a la economía venezolana, que es ir generando una criptomoneda, darle más fuerza o conformación, sacar petricos, algún tipo de cosas generarán, controlada por Rusia para el uso en Venezuela. Es importante que esto se entienda. Cuando tomamos esa frase de este planteamiento, que creo que estaba en un artículo de Bloomberg de esta semana, y tomamos ese aspecto de esta criptomoneda hecha por Rusia para el comercio venezolano, y tomamos el boletín del PSV, del Partido Unido Socialista, el PUS, de Venezuela, y vemos la parte de la planificación latinoamericana, se hace mención a la criptomoneda latinoamericana. Entonces, ya saben que va a manejar la economía de la nueva Unión de Repúblicas Socialistas Suramericanas. Estamos hablando de que los rusos dicen que en Bolivia todo fue normal y Maduro quiere apoyar a Evo Morales ante el golpe de Estado oligarca. Claro, claro. Tú sabes que allí hay que colocar de nuevo a la desgracia de Maritegui cuando formuló todas estas barbaridades indigenistas, ¿no? Evo se arropa sobre esos conceptos y esos conceptos de ese socialismo indoamericano y ese gran festival de pendejadas que han ido deformando y son parte de las cartas que se juega el proceso revolucionario. Una de las razones por las que uno criticaba más esta ridícula constitución de 1999 en Venezuela es precisamente por el tratamiento de una palabra que está en el articulado de esta constitución, que es darle el título de pueblos a los espacios de los indígenas de nuestra nación. Entendiendo el término de pueblos dentro de la diplomacia internacional, es parte también para poder argumentar un espacio para la soberanía. Por eso es que es tan delicado el lenguaje en esas cosas. Entonces, parte de eso es lo que se busca en los procesos constituyentes que han habido por Latinoamérica. Ir sembrando ese concepto. Ese concepto después va a ir facilitando a través del indigenismo la posibilidad de fracturar las naciones. Noel, el domingo fueron las elecciones en Argentina y lamentablemente la izquierda volvió a ganar. Los que habían destrozado el país tuvieron una mayoría no abrumadora, sino ahí nomás, pero ganaron. Sí. Si hubo fraude, eso no es problema. La realidad es que ellos van a gobernar
por los próximos 4 años para empezar. Para empezar. Después no sabemos qué va a pasar. Bueno, tú sabes que, perdona Jenny, decir no sabemos qué va a pasar es un tanto inocente. El asunto es, vamos a saber primero hacia dónde van ellos para que, si existe dentro de la Argentina, más con el conocimiento ya de hacia dónde se va, las posibilidades de frenarlo, eso sí cambiaría las cosas. ¿Hacia dónde se va? Se va hacia un proceso constituyente. Entonces, cualquier análisis dentro del marco de la democracia, creyendo de que existe un balance porque el otro ganó con más votos o el otro ganó con menos votos, o te encuentras con una asamblea, un congreso que tenga algún tipo de paridad o mayoría por el lado contrario, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y la intención del proceso revolucionario. Hay un gran problema de percepción generalizada con respecto a eso. Y vuelvo aquí a Venezuela para poderlo graficar desde de donde la realidad ya la marcó, pues. La percepción está en no entender qué es un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario viene a transformar la sociedad. Punto. Entonces, ¿hacia dónde transforma la sociedad un proceso revolucionario de izquierda? Hacia el infierno. No hay otra. Entonces, ese proceso revolucionario quiere hacerlo dentro de esta etapa de este neocomunismo. En el caso venezolano, lo reafirmo, como lo dije en 1998, proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Bueno, dentro de este proceso se hacen de la legalidad para poder ir estableciendo los muros de contención frente a cualquier intento de ir contra ellos. Entonces, a poder avanzar el proceso constituyente, tanto en Chile como en Argentina, señores, no es juego, no hay espacio para la democracia cuando eso sucede. Por eso es que yo siempre insisto que desde 1999 en Venezuela no existe Estado de Derecho. Y todo lo que se ha vivido no es más que un teatro. No importa la elección, no importa las mesas de diálogo, no importa absolutamente nada. Aquí se acabó cualquier posibilidad de salida electoral, jurídica, constitucional, pacífica, la que quieran ponerle en el momento en que se le dio el go a una asamblea constituyente plenipotenciaria. Se van a ir haciendo plenipotenciarios, se van a apoyar en una supraconstitucionalidad originaria, y en cada uno de esos puntos van a encontrar aplauso y legalidad en la discusión por parte de un sector de la oposición que es increíblemente inmaduro y rayará en lo ridículo, pensando que puede contener aquella furia revolucionaria con algún tipo de manejo democrático. Yo te decía que lo de mi país, nadie escarmienta en cabeza ajena. Se avisó, se les avisó, todo el mundo sabía lo que podía pasar, nadie hizo caso. Y ahora el problema va a ser que cuando se den cuenta, quizás sea tarde. Quizás sea tarde. Y las consecuencias ya son nefastas. Y todavía no empezaron. Exactamente, la primera la estamos viendo en el proceso económico, cuando no hay nada más cobarde que $1 millón, ¿no? Y ese dinero está muy consciente que cuando el socialismo se imponga, se pierde el dinero que se maneja con seriedad. Ahora el mercado para la especulación, para el crimen, para la corrupción, ese va a tomar un nuevo impulso. Pero lo cierto es que hay que tener siempre muy claro un punto. No hay espacio para el juego democrático en estas situaciones. Cualquier planteamiento que nazca del conteo de votos, de presiones dentro del Parlamento, cualquier cosa de esa, simplemente va a ir legitimando el proceso de destrucción de su país. No existe. Entiéndalo. El Foro de Sao Paulo fue por su país y hoy lo tiene. El Foro de Sao Paulo vino por Venezuela y hoy la tiene. El Foro de Sao Paulo va por Chile, el Foro de Sao Paulo va por Colombia, y lo está haciendo muy inteligente en la parte colombiana al ir tomando primero cabezas de municipios y estableciendo todo un espacio para que al momento de subvertir el orden nacional pueda encajar cada una de las piezas donde van a ir. En Brasil van a intentar subvertir el Brasil como lo hicieron con Chile, pero creo que ahí se van a encontrar con un gran muro de contención. Sí, es bastante bravo el muchachito.
ya con el resultado de las elecciones en Argentina, Bolsonaro no quedó muy feliz. No, y nadie puede estar feliz, nadie puede estar feliz. Lo que vamos a ver es muchas sonrisitas hipócritas, por supuesto, porque es un presidente electo y hay que atenderlo como tal, pero y se necesita que haga lo que sabemos que va a hacer para que pueda contar con el rechazo lógico que va a tener. Entonces, el asunto es que, y es bien interesante, tocando el punto de Brasil y el hijo de Jair Bolsonaro, que expresó su preocupación más contundente si intentaban incendiar Brasil como lo hicieron con Chile. Dentro de la Cámara de Diputados lo atacan directamente a él, por supuesto, los partidos de izquierda, diciendo que hay que quitarle su fuero. Están hablando del diputado más votado en la historia de Brasil. No quiero imaginarme el choque y el nivel de la discusión política cuando pretendan abrir eso. Y entonces, fíjate, porque es que esta es una cosa bien interesante. Lo que están intentando hacer con Trump hoy es eso mismo, ¿no? Buscar a través de el Congreso evitar lo que fue una decisión popular correcta. Trump es imbatible en una elección. Por supuesto va a arrasar. Si hoy pudiese someterse electoralmente de nuevo Jair Bolsonaro o su hijo para los mismos cargos, cuidado si saca más votos. Entonces, para poderlos detener, están buscando utilizar los mecanismos de la democracia para acabar con la democracia. Hay algo que me extraña, no me extraña, quiero ser políticamente correcta, pero no me sale. Juan Guaidó le dijo a Alberto Fernández: trabajemos juntos para rescatar la democracia, no solamente de Venezuela, sino toda la región, y habló de la alternancia en el poder y el respeto por el proceso. A la vez, Maduro también alabó a Fernández. De Maduro está bien, pero Juan Guaidó debería saber que Fernández no es un bebé de pecho. Fernández es de lo peor que le pudo pasar a Argentina, junto con la señora Kirchner. Y este hombre lo felicita por el respeto al proceso, porque recibió el 47% de los votos. Bueno, Jenny, no me extraña, pero me da bronca. Vamos a ponerlo dentro de la parte de las sonrisitas ridículas, para no tener que decir la verdad de que simplemente está legitimando a quienes vienen a destruir a Latinoamérica. Entonces vamos a colocarlo dentro de la parte de la formalidad diplomática de lo que debería de ser un presidente encargado frente a un presidente electo de otro país. Pero lo cierto es la verdad es que es legitimar la destrucción de Latinoamérica. Yo entiendo que como presidente encargado, no sé de qué está encargado, pero encargado, lo salude. Pero decir que van a trabajar juntos para rescatar la democracia, no solo de Venezuela, sino de toda la región, eso es una burla espantosa. Es que, y más allá de burla, yo siempre le intento explicar a la gente, nada de lo que diga el guiado tiene un tipo de valor o importancia, más allá de lo único que importa es qué tan rápido se desgasta. Mientras más rápido se desgasta, más rápido podremos encontrar nosotros la posibilidad de que exista algún tipo de alternativa de país. Entonces, toda la cantidad de sarta de pendejadas que le dan de libreto para que él diga, en realidad no deberían de alterar más allá a la gente. Mientras más desgaste tenga todo ese teatro, más posibilidades habrá de que se genere el vacío, y ese vacío tendrá que ser llenado. Entonces, no importa lo que diga, de verdad no tiene valor, porque para más es un pobre libreto barato, ni siquiera es un libreto de calidad que le dan. Exacto. Y el viernes detuvieron a alias Vaquita de los Rastrojos, que dice que él fue quien condujo a Guaidó a Guiado, a Colombia. Es parte de las noticas al margen dentro del gran proceso que estamos viviendo de destrucción de la nación. Porque en aquel momento nosotros hablábamos que era tan fácil como decir, mira, nosotros solicitamos apoyo, y el apoyo por supuesto no puede ser oficial, y vino un apoyo de un grupo de los que hacen vida allá,
Y eso fue lo que sucedió, pues por supuesto, ellos están armados y ellos hacen su trabajo y nos pasaron para el otro lado porque estamos conscientes de que podíamos ser víctimas de cualquier cosa. Y eso hubiese sido una declaración decente y se hubiese cerrado eso. Pero no, es que no les da, porque ni siquiera les dan un libreto de calidad. Es una vergüenza. Pero por más que no te den un libreto de calidad, ahora la Asamblea Nacional inició el proceso para designar el nuevo Consejo Electoral. Y lo único que se le ocurre decir, guiado es Venezuela está lista para una solución a la crisis. Es que eso es lo que quieren. Lo que quieren va a ir en contra de todo lo que es correcto. Y ahí es cuando los Estados Unidos tienen que tomar una decisión con respecto a lo que han ido apadrinando. Pues. El guiado y el gobierno están haciendo todo para que sea, para continuar con esta reinstitucionalización de la tiranía de la que hemos ido hablando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, hablábamos de que la incorporación de los diputados del chavismo a la Asamblea Nacional iba a traer una nueva correlación de fuerzas. Esa nueva correlación de fuerzas, la cual ya está planteada en las discusiones previas y en los acuerdos, en las mesas de diálogo, tanto en las apadrinadas por Noruega como en las mesas de diálogo alternas, la cual un sector de la oposición desconoce y el otro aplaude, pero en realidad es el mismo contenido. Estaba esa incorporación de los diputados a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué trae esa incorporación de estos diputados? Viene lo primero, que es quitar el desacato a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no estará en desacato por decisión del TSJ. En el momento en que eso suceda, hay un reconocimiento de que existe un poder adicional en Venezuela, el TSJ. Nadie en el mundo de los que reconocen la Asamblea General, la Asamblea Nacional, va a poder empezar a negar los dictámenes del TSJ. Fíjate la trampa. Entonces, se incorporan estos diputados que pertenecen y son absolutamente obedientes al régimen que desconocen, al régimen de Maduro, se incorporan a la legítima Asamblea Nacional. La legítima Asamblea Nacional se encargará, con estos diputados en concurso, de generar un proceso donde puedan admitir, como primer paso, volver a que se les elimine, el desacato. Para hacer eso, hay diversas trampas y juegos. Hay una propuesta de una máquina del tiempo, donde se dice, vamos a traer a quien era el presidente de la Asamblea Nacional en el año 2016, a Henry Ramos Alú, para que Henry Ramos Alú desincorpore a los diputados de Amazonas y así el TSJ pueda venir y declarar que la Asamblea no está en desacato. Después sale de nuevo Ramos Alú de la presidencia de la Asamblea y se puede nombrar una nueva directiva, que en esa nueva directiva forme parte el PCV que se acaba de incorporar a la Asamblea. Por eso yo lo hablaba con ustedes hace ya meses y les colocaba el ejemplo de que si esto se activaba de esta manera, como se está haciendo, podríamos tener de presidente de la Asamblea mañana al que es hoy presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Claro, seguro. Entonces, ¿quién es Piero Marún? ¿Perdona? El diputado Piero Marún. No sé, de verdad no sé. Un diputado que dijo, y esto por favor toma nota porque es muy importante: hoy vivimos un problema de destrucción total. Eso se soluciona con elecciones libres, que el comité de postulaciones inicie el proceso para designar un nuevo CNE. Hoy no estamos desviándonos de la ruta. Para ir a elecciones libres necesitamos un nuevo CNE. Mira, por eso es que no importa ni siquiera... No te rías que lo leí en serio, yo lo terminé sin reírme. No, yo no puedo. Porque nada de lo que naca de la Asamblea Nacional puede tener un mínimo de carácter serio. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho despersonalizar, y por eso es que cuando la gente ataca, que si Ramos Alú, que si Guaidó, que si el otro, todos son igualitos, porque todos tienen que decir el mismo libreto. Todos van a hacer la misma cochinada, que no es que estén haciéndolo ahorita, la han hecho durante todos estos años, porque el sistema electoral en Venezuela es absolutamente inviable. Repito, quedó certificado académica y científicamente en el año 2004. Entonces todos los que estuvieron llamando a votar durante todos esos años son culpables. No porque hoy digan, no, ya yo no estoy con la MUD y ahora creo que hay que hacer otra cosa. Ok, pero quédate como manager de tribuna, porque en la dirección de salir de esto, ya no, has hecho daño, mucho. Entonces estos personajes... No, perdón. Estos personajes, como estos que hacen todavía vida en la Asamblea Nacional,
no hacen más nada que darle legitimidad a este proceso que te estoy diciendo, y continúo con esta parte. El chavismo se pudiese incorporar a la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Esta directiva de la Asamblea Nacional nombra un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral cuenta con la legitimidad de haber sido nombrado por la Asamblea, la cual es reconocida por el mundo, por los 50 países, más todos los demás, porque ya Putin dijo que reconocía esa Asamblea Nacional. Entonces, esa Asamblea Nacional procede a nombrar el Consejo Nacional Electoral. A todas estas no se ha hablado nunca de limpiar el registro electoral permanente, que como hemos dicho en otras oportunidades, no es que haya que limpiarlo, hay que rehacerlo. Pero eso llevaría años, por lo tanto, ese tema no se toca. No se habla de reauditar o decir de poner como paso fundamental, no puede haber automatización en el proceso del voto, nada de eso se toca. Simplemente vamos a cambiar los nombres de la directiva para que la gente se sienta a gusto. Se cambian los nombres de esa directiva. Con la pérdida de la fe de la gente en el sistema electoral, lo que vamos a vivir es un proceso con una altísima abstención. La gente no va a participar en ese chiste. Por lo tanto, es la oportunidad que teniendo en el directorio de la Asamblea Nacional a miembros del PSV, quizá con Diosdado en la misma presidencia de la Asamblea Nacional, allí sí pueda venir un juego de cese de la usurpación y elecciones libres, en las cuales por supuesto Maduro sería el candidato con una altísima tensión, con toda la programación necesaria para un nuevo fraude electrónico. La tiranía quedaría relegitimada, reinstitucionalizada democráticamente y con la legitimidad que le otorgó el mundo a estos payasos. Según el vicepresidente del Parlamento, Stalin González, el país, creo que acá está la solución, necesita renovar los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral para recuperar la confianza en el voto electoral. Ajá. E insistió en que serán necesarios cambios profundos en el sistema electoral. O sea que cambiando a 5 rectores se termina todo y yo puedo confiar. Sí. Y te apuesto que lamentablemente mucho país le va a creer y mucho país le parecerá simpático esa realidad. Es una triste realidad que tenemos que comprender. Existe, está allí y nos hace muchísimo daño. Lo que yo no puedo entender, venís explicándolo, hay posibilidades de salir con elecciones de este desastre, de esta tiranía. No hay elecciones que lo saquen, jamás. Por eso mucho sector del país lo entiende y eso es lo que satisface al gobierno y a la oposición. Están tan conscientes de que va a haber una altísima abstención, que es lo que le permite a ellos jugar con el músculo político que aún le queda al gobierno y poder echarle la culpa a la abstención de que el chavismo se mantenga en el poder. Ellos están muy conscientes de eso, esto no es de gratis, esto lleva su buen cálculo político. Y entonces viene la discusión absurda, eterna, de, mira, es que hay que participar, porque si no nos participamos, nos quitan la asamblea, porque nos quitan la presidencia, se vuelve a institucionalizar todo. Es una trampajaula perfecta, por eso es que en las vías democráticas no existen en este tipo de procesos. Pero es que lo has repetido hasta el cansancio, no se puede salir de una tiranía atroz con una elección y una democracia suavecita, blandita. No se puede. No se puede. Y para más la promesa de impunidad es una de las cosas que deberían de hacer que la población reaccionara. Fíjate, en tu país que la impunidad no es ley, como aquí, porque aquí se quiere hacer ley la impunidad, fue imposible juzgar a Cristina. Y ahí está. Pasaron 4 años y fue imposible juzgar a Cristina. Imagínatelo con una ley. La ley de amnistía, que no es otra cosa que una gran propuesta de impunidad. Bueno, nosotros la vamos a tener ahora a partir de enero. Ah, claro, el negocio tiene que continuar. Porque el presidente puede indultar a los demás mortales. Claro. Por eso ella es vicepresidente. Exactamente. A Vudú ya le redujeron la condena y van a empezar a salir todos los que están presos. Ya hasta se recuperará la salud de la hija de Cristina, extrañamente podrá volver de Cuba. Bueno, hay quienes dicen que ya está en Argentina. No sería raro. No, yo no me extraña en absoluto. Lo que me extraña es que todavía está en Cuba. Porque el problema de salud de ella era tremendamente grande. Grave.
Sí, no, era tan grave que los médicos cubanos estuvieron hace unos años atrás en Argentina estudiando ese problema porque los mejores especialistas en América Latina para tratar ese supuesto problema que la muchacha sin fueros tenía en sus piernas, se cura en Argentina. Y los médicos cubanos fueron a aprender a Argentina. Y así es, Jenny. Fíjate, cuando el periodo especial, esto creo que lo conversamos una vez, cuando el periodo especial en Cuba se estaba muriendo la gente, pues y hubo una epidemia de ceguera. La gente se estaba quedando ciega en Cuba. Y fue un equipo de médicos venezolanos, entre ellos un neurooftalmólogo, el doctor Musi. El doctor Musi Mendoza fue, y él es el que determina que lo que está dejando a la gente ciega no era un ataque del imperio, era lo que decía Fidel. Lo que estaba dejando a la gente ciega era hambre. Porque él observó la cartilla de racionamiento y dijo, es que ustedes no le están entregando las proteínas mínimas para que la gente pueda tener un mínimo de resistencia. Y entonces, por este lado es por donde está existiendo el problema. Y después nosotros nos vinieron con médicos cubanos a solucionar nuestro problema. Claro, por supuesto. Entonces no hay novedad en eso tampoco. Yo lo que tengo muchísima tristeza es para todos esos venezolanos que cruzaron la frontera a pie y que llegaron buscando libertad a Argentina y a Chile. Y a Chile y a todos los países latinoamericanos. Por eso es que es tan importante comprender una parte gigantesca del problema. La diáspora, todo lo que se hizo para generar esta diáspora, todo lo que se hizo para generar este inmenso éxodo venezolano, tenía muchas intenciones subyacentes, ¿no? Entre esas, poder colar en los países gente adoctrinada, gente mala, ir sembrando dudas, ir sembrando espacios, ir sembrando miedos, y por supuesto dejar a Venezuela como está, un cascarón. Entonces, yo antes decía, y le escribía, creo que lo escribí un par de veces, lo bueno que hubiese sido que aquí se impusiese de manera rápida. Lo que pasa es que el gobierno fue muy inteligente siguiendo una instrucción previa de Fidel de mi enemigo lo tengo en Miami, saca a la gente de Venezuela. Tú tenías el enemigo adentro, Chávez, sácalo, y eso fue lo que Chávez hizo. Lo importante que era que se cerraran nuestras fronteras, que aquí no pudiese salir nadie, ni de ellos ni de los otros, que si alguien necesitaba salir fuese por un real problema de salud. Si eso hubiese sucedido, esto no hubiese sucedido, porque no hubiese habido válvula de presión, no hubiese habido ningún tipo de posibilidad de escape, y la necesidad natural hubiese llevado al fin de esta desgracia. El asunto es que hoy encontramos dentro de este proceso de reinstitucionalización de la tiranía hasta un espacio de vuelta de muchos venezolanos por el miedo que está existiendo en el mundo. Y es un miedo real y es un asunto para preocuparse. Sí, realmente sí. Yo tengo un amigo argentino que se fue a Venezuela y empezó Chávez. Que no le gustaba a Cristina, le toca a Chávez. Después se va a España. Y en España también está a la izquierda, se volvió a Argentina. Eso. Por lo menos dice, estoy en mi país. Eso le va a pasar a muchísimos venezolanos que fueron corriendo por Latinoamérica, venezolanos que están también en España, que están sintiendo un malestar y una preocupación y un dolor. Y eso trae también otro problema a lo interno de Venezuela. Esas plazas que ellos tenían de trabajo fueron tomadas por otros. Ellos vienen reclamando sus espacios. Y eso está empezando ya a generar conflictos en distintas empresas y en distintas estructuras comerciales de lo poco que va quedando en Venezuela, porque los directores de estas empresas tienen confianza en aquellos que volvieron. No hay nuevo apego a los que se quedaron. Hay grandísimas confusiones en todos los niveles de lo que está quedando de país. Y frente a esa necesidad, frente a ese desbarajuste generalizado, ni gobierno ni oposición están entendiendo lo que está sucediendo dentro de Venezuela. Porque lo que está sucediendo va generando una serie de nuevas divisiones, una serie de nuevas preocupaciones que van a ser difíciles de manejar y que van destrozando aún más el tejido social de lo que es Venezuela. Por eso es que cada uno de los movimientos de la revolución hay que estudiarlos bien,
hasta el mínimo detalle. ¿Dónde está el macro y el por qué y cuáles son las consecuencias que va dejando? Estados Unidos destinará 10 millones de dólares más a la crisis en Venezuela. ¿Eso llega a Venezuela? Llega en el formato en que sea destinado, ¿no? Porque muchas veces ese dinero, por supuesto, no es dinero que va a llegar como tal, llega en algún tipo de insumo. Ese tipo de insumo, dependiendo de quien lo reciba, decide revenderlo o entregarlo. Esas son realidades totales. Fíjate, ahorita, tocando este asunto de las ayudas, en Bruselas hubo una reunión sobre la crisis venezolana, a la cual, por supuesto, Venezuela no fue invitada. Ahí se tocaron distintos temas y el enviado de los Estados Unidos sacó unas cifras realmente impresionantes de la ayuda que destina los Estados Unidos al asunto venezolano. Y todas ese tipo de preocupaciones. Yo tuve la oportunidad de ver un video donde hacen un paneo de la reunión mientras él está soltando números y nadie podía entender por qué tanto dinero para Venezuela. Y volvemos a la cifra esa de la ONU, de lo que la ONU piensa recaudar para Venezuela. Apenas han recaudado el 14% de lo solicitado para atender la ayuda a la diáspora y a la crisis venezolana. Nadie puede entenderlo, porque no es lógico que Venezuela esté pasando por este tipo de situaciones. No es lógico que Venezuela esté en este cáncer. Y no es lógico que se le pretenda obligar a Venezuela a que la salida de esto tenga que ser por vía de una transición pactada y de un proceso electoral falso. Porque esa es la obligación a la que están llevando a Venezuela. Eso es una de las cosas que más nos tiene que doler. Porque hay un punto fundamental. Lo que gobierna hoy a Venezuela es una estructura criminal que usa el socialismo para matar. Con eso no hay una discusión dentro del marco de la democracia. No hay un espacio para una transición pactada, porque sería legitimar el crimen. Hay que entender que lo que está allí es una estructura criminal. Lo que está como oposición es quienes han vestido de democracia esa estructura criminal. Venezuela no puede estar enmarcada dentro de este destino. Y ahí es en donde el venezolano tiene que responder, y responder de manera contundente y enfrentando esa realidad, porque eso que hemos estado viviendo durante todos estos años aquí, este encierro entre estas dos mentiras, que es gobierno y oposición, yo no te quiero, no te quiero, pero te quieren mucho, afuera caló. Y afuera, cuando nosotros perdimos el control de nuestro destino, afuera están avalando todas las cochinadas que estos dos pretenden hacer con Venezuela. Hay que despertar y hay que entender que si no se soluciona de verdad, y este sí es un mensaje con lo de afuera, no se soluciona de verdad el problema Venezuela, el avance del proceso de la destrucción de Latinoamérica avanzará a pasos vencedores. Hablando de las cifras espantosas en cantidad, en septiembre Mike Pompeo anunció 119 millones de dólares de ayuda humanitaria. Ahora, la subsecretaria interina de la Oficina de Población, Refugiados e Inmigración del Departamento de Estado, Carol Thompson O'Connell, anuncia 10 millones más que se emplearán en tratamientos contra el SIDA, vacunaciones y apoyo para combatir el tráfico de personas. La asistencia a la crisis venezolana proporcionada por Estados Unidos desde 2017 asciende a 654 millones de dólares, incluida asistencia humanitaria por valor de casi 473 millones de dólares. Dinero, de unas cifras impresionantes, pues. Y cifras que serán más que necesarias en la realidad si mañana se logra voltear el país. El asunto es que si mañana se logra voltear el país, y es en donde entran el resto de las preocupaciones, ¿cómo el mundo va a entender que hay que voltearlo? ¿Por qué? Porque le hemos dado, el país en su constante comportamiento de veleta, le ha dado voz y autoritas a los socios del chavismo. Entonces los socios del chavismo, todos estos años lo que han dicho, en Venezuela hay un déficit democrático, lo que necesitamos es dinero para la campaña electoral. Hoy los socios dicen, mira, frente a esta dictadura necesitamos es ayuda humanitaria para poder conseguir la oportunidad del triunfo electoral. Entonces, el mundo no está apto para entender la realidad debido a ese mensaje que el venezolano lamentablemente ha upado voto a voto y con aplausos en la calle.
La situación es bien complicada, Jenny, la situación es bien complicada y es importante, por eso hablábamos el otro día, está Occidente consciente de lo que está sucediendo. Mucho antes de toda esta furia latinoamericana venimos expresando esa preocupación y todo lo que estamos viviendo está en el marco de un proceso tan acelerado, tan increíblemente acelerado, y que todavía se esté pensando en jueguitos democráticos frente a esta realidad es algo que tiene que preocuparnos aún más. El proceso que está viviendo Latinoamérica es realmente delicado. El proceso que está llevando Venezuela y que aún le sirve de ejemplo a estos países, le sirve de ejemplo porque en esos países se tolera a alguien que ponga lo que dice, lo que sucede en Venezuela como algo correcto, ¿no? Y lo que está mal está mal, y lo que está mal tiene que ser señalado. Y entonces, si algún defecto existe en estos países, es que se le brinda vocería sobre lo que sucede en Venezuela a los que han vestido democracia esta desgracia. Por lo tanto, no se señala el real problema de lo que existe en Venezuela. Y allá se cree que simplemente es una maniobra mediática. La verdad es de lo que existe en Venezuela es que tenemos una tiranía comunista impuesta desde 1999, que todo lo que se ha vivido, todo lo que ustedes conocen afuera como planteamientos de oposición es absolutamente falso. Son los que han hecho posible que esta desgracia esté aquí, que este cáncer esté regado hoy por toda Hispanoamérica. Esta semana se realizó el cuarto diálogo presidencial celebrado en Miami con ex gobernantes de Iberoamérica. Y Felipe González, que si no recuerdo mal es un referente del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Sí. Él dijo que Venezuela es una verdadera tiranía, una narcotiranía, y recalcó que en Caracas hubo más muertes que en Damasco en los últimos años. También dijo que sería un dramático error que Guaidó, reconocido por tanta gente, convocara elecciones con Nicolás Maduro en Miraflores. Mientras Maduro esté en el poder, no volverá a haber elecciones democráticas. Y lo dice alguien del Partido Socialista Obrero Español. Sí. El caso de Felipe González tiene su autoridad y su independencia para generar opinión, ¿no? Como creo que lo dije aquí, él no es santo de mi devoción para nada, pero tengo que agradecerle el punto de que él enfoca el asunto tiranía, no dictadura. Eso es algo que técnicamente hay que agradecerle. Y que diga eso, que no se puede haber elecciones con Maduro en el poder, es fundamental. El asunto es que crea que la decisión está en manos de Guaidó. Es el chiste. No, lo que él dice es que Guaidó no puede convocar elecciones. Por eso, que él crea que la decisión está en manos de Guaidó. Que la decisión de la convocatoria de elecciones... Exacto. Porque el problema es que la decisión de que existan elecciones está entre los mismos socios y amigos de Felipe González de toda la vida. Está dentro del miembro del vicepresidente de la Internacional Socialista, General Ramos Alú, amigo personal de Felipe. Está dentro de su socio y amigo Leopoldo López. Está dentro del socio de... Y toda esa arquitectura de la Internacional Socialista, donde hace vida Felipe González, es lo que hace posible esta desgracia y que se vaya a ir con elecciones con Maduro. Entonces, esa es la parte donde Felipe debería terminar de hacerse su autocrítica. Ahora, González le responde a Pastrana, que también estuvo en este foro, pero Pastrana dice que Guaidó tiene que convocar elecciones generales. Te asegura que existen democracia y cosas de esas. Y entonces ahí salió Felipe González a decir, porque lo que habla a Pastrana es de una narcodictadura, pero Felipe González lo trata de sátrapa y de narcotiranía. Exacto. Son cosas distintas. Por lo menos dice las cosas como realmente son. No, sí, por eso es la parte que te digo, si ese punto hay que agradecérselo, pero que si él quiere entender por qué sucede, nada más tiene que mirar para dentro de su casa. Exactamente. Ahí está. Porque si algo es el soporte, por eso es que siempre señalo, luego tenemos la parte de la izquierda carnívora, latinoamericana, que es aquí en Venezuela izquierda carnívora, el gobierno, izquierda vegetariana, la oposición, Latinoamérica, en Iberoamérica, es Foro de Sao Paulo, izquierda carnívora, Internacional Socialista.
y listo. Entonces es la izquierda vegetariana. Y eso es lo que nos va acercando y eso es lo que nos va matando. Por eso es que aquí no existe ningún tipo de espacio para la democracia. Una de las dolores que debe sufrir Felipe y que sufre Maduro y que sufre todos estos personajes es Maduro, ese estigma que significa Maduro para el socialismo. Maduro es socialismo, Chávez es socialismo, AMLO es socialismo, Cristina es socialismo, Evo es socialismo. Todo eso es lo que destruye. Pero no se los llama por su nombre. Hoy, discutiendo con una muchacha, me decía que cubana, de izquierda, que el socialismo y el comunismo no son lo mismo. Claro. No, le digo, no son lo mismo, son iguales. Mira, yo lo resumo en un solo tuit. Marx, el ideólogo, decía, el socialismo es la vía para el comunismo. Fidel, el practicante, dijo, socialismo es comunismo. Y la pendeja esa te va a decir que no es. Por favor. No, aparte me empezó a decirme, usted seguro que no votó a Trump. Digo, no solo lo voté, lo voy a volver a votar. Entonces me dice que le explique por qué. Digo, fíjate, la economía en este país nunca, primero el desempleo bajó como nunca, la economía está bien. Dice, a mí eso no me importa, a mí no me gusta él. Ahí está. Tiene la respuesta. Ese es el pensamiento. Digo, no te hagas problema, que me quedó muy clara tu posición, no te gustó la cara. Y si supieras que ese es el planteamiento de toda nuestra estructura política, de toda nuestra estructura comunicacional, de toda nuestra estructura cultural. Y casi que el promedio progre de nuestro país tiene esa idea. No, Trump no me gusta. Trump no me gusta y ese es el problema. Trump no me gusta. Y frente a eso, Dios mío, no hay cura. No hay cura porque es una ceguera, es una irracionalidad, es una estupidez profunda. Me explica que ella es de izquierda. Le dije, perfecto. No sé, yo quiero aprender. Por favor, explícame dónde un gobierno de izquierda fue exitoso. Empecemos por Rusia. Contame. Bueno, si yo de política no sé. ¿Y entonces por qué sos de izquierda? Tú sabes que a mí me preocupó muchísimo ver muchos videos de los jóvenes chilenos entrevistados en las calles, los jóvenes argentinos entrevistados sobre su voto o en Chile por las reacciones. Y por eso es que voy a esa parte que tocamos la semana pasada. No es ceguera, es estupidez. Y es grave, muy, muy grave. Realmente es estupidez. Y duele mucho porque quieren explicar y no entienden y no conocen y se ponen a hablar y cada vez le embarran más. Entonces me dicen, no es justo que tanta gente quiera entrar a Estados Unidos y Trump no lo deje entrar. Mira, vamos a hacer la cosa muy simple. Dame la dirección de tu casa. ¿Para qué? Para entrar con mi marido y mis 7 hijos. Pintar las paredes de tu casa porque no me gusta el color. Cambiar tu manera de comer porque a mí no me gusta. Tirar los muebles y poner otro. No, es mi casa. Digo, ¿ves? Esa es la diferencia entre vos y yo. Estados Unidos es mi casa. Y yo quiero saber quién entra a mi casa. Yo soy inmigrante. Y soy argentina, pero juré defender este país. Y la bandera que está en mi casa es la bandera de Estados Unidos, aunque yo haya nacido en Argentina. Y que te duele Argentina. Este país me dio la posibilidad de vivir acá, de tener mi casa, de tener un trabajo, de tener mi auto y de comer todos los días. Eso es. ¿Qué más? Mira, Jenny, eso es lo que yo llamo ese festival de discusiones estériles donde se debate absurdos y absurdos y absurdos. Por eso hay una gran... Por eso es que mi principal temor con respecto a Venezuela es cuando no se le dice la verdad a la gente. Toda esta campaña que hizo la esposa de Leopoldo, el partido de Leopoldo, Enrique Capriles, el E4, todo este amor y esta pasión por el legado, lo que viene es sembrando un nivel de incapacidad de entendimiento de la realidad y sembrando la imposibilidad de gobierno de mañana. El chavismo es un crimen contra un país. El chavismo es la cosa
más salvaje que puede existir en la política contra una nación. Es ese socialismo multiplicado por lo peor y lo peor y lo peor. Y es eso, ahí tienes ese sumo, es chavismo. Eso no tiene ningún tipo de huella democrática, eso no trajo ningún tipo de beneficio para la sociedad, eso acabó con Venezuela en todos los sentidos. Y aquí todavía se le quiere vestir de democracia o buscarle puntos positivos. Cuando eso queda así, lo que estás dando es herramientas para la ingobernabilidad del mañana. Por eso es que cuando esos fenómenos donde la estupidez es la cabeza y la argumentación es el vacío, simplemente hay que desecharlos y no hay que darles ni espacio para el debate. Y lo próximo que tiene que hacer las sociedades es no darle espacio para la tribuna. Punto. Es un asunto de sanidad mental, de sanidad social. Ustedes no pueden promover la estupidez como referente político. Esa es la base de una discusión para poder generar una sociedad medianamente seria mañana. Hay una frase tuya que la repetí millones de veces y la retuiteé hasta el cansancio. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. No puede haber algo más claro. Habría que inventarlo. Mira, corría el 2002, imagínate el 2002 intentando explicar eso, ¿no? Imagínate en el 2002 intentando hacer que alguien entendiera eso. Era tan complicado y lo peor es que yo empiezo a decirlo en el 2002 porque para mí era absolutamente lógico que la gente entendiese que el colaboracionismo era lo que había podido traer a Chávez. Y no, eso aún a estas alturas no está claro. Y buscando intentar explicar esa realidad, la expresé en esa frase. Y esa frase tiene esa dimensión que va más allá de esa oposición formal, legítima y reconocida, a la gente que hace posible con su voto, con su participación, a la existencia de esa oposición. Nos quedan muy poquitos minutos, pero te quería preguntar por la noticia de que las FARC le pidieron ayuda a Diosdado Cabello para liberar al comandante Lucas, detenido solo por robar fusiles en Apure. No fue tan malo el muchacho. Ya conseguirán su permiso y algún tipo de salida y quizá sea trasladado por los equipos de seguridad del Estado venezolano. Mira, Jenny. ¿Le dicen camarada? Claro, porque la revolución es una sola, pues la revolución es una sola. Lo que pasa es que a veces ellos se equivocan y entonces esas formas hay que cuidarlas. Nosotros tuvimos un caso cuando aquí se capturó a Granda, el canciller de la FARC. Por supuesto Granda fue liberado y las personas que participaron en la captura, un teniente, si no me equivoco, de apellido Quintero, perdonen si me equivoco, fue puesto preso en Ramo Verde, fue juzgado, fue imputado, fue torturado. Le acabaron la vida a ese pobre hombre por hacer patria, por hacer su trabajo, por cumplir con su deber. Eso no es nuevo, eso es de los tiempos de Chávez, ¿ok? Eso no es para los que dicen, no, Maduro otra cosa, no. Eso es chavismo, eso es socialismo. Eso es lo que nosotros estamos viviendo desde que este país de irresponsables le dio un poder tan increíble como una constituyente a esa horda de criminales socialistas. La carta que le mandaron a Diosdado empieza maravilloso. Fraterno abrazo revolucionario, bolivariano, chavista y marulandista. Dios santo. Chao, todo junto. Todo junto, todo ese pasticho de toda esa estructura, chavismo, marulandismo, el efecto formal del Foro de Sao Paulo. Sí, no había más porque ya no les dio tiempo. No, todos bajo el abrazo de Fidel. Están todos allí. Sí, todos bajo el abrazo de Fidel y ahí aprovechan e ensucian el nombre de Bolívar. Ay, Noel, se nos fue la hora. Mucha gente a veces me dice, ¿siempre hay tema con Venezuela? Sí, siempre hay tema. Todas las semanas tenemos mucho hilo para cortar hasta que despierten. Bueno. Y después ya seguiremos, pero hablando de lo bueno. Por ahora, gracias por tu tiempo. Estamos con América Latina volviendo a ser roja, rojita. Y duele, de verdad duele. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte, un abrazo al profe. Viva Venezuela y es un mensaje hacia Latinoamérica completa. Despierten, no dejen caer en la trampa de los procesos constituyentes. No hay salida democrática a eso. Seguro que no. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Buenas noches.